Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, digamos, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa, la relación, o más bien, la supuesta relación, entre dos grandes estrellas, dos bombones, dos actores que han hecho vibrar a millones de personas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y específicamente vamos a hablar de esa escapada a Grecia, que según algunos, rompió el corazón de Can Yaman. ¿Intrigados? Yo también. Antes de empezar a desmenuzar toda esta historia, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos por aquí, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal. No se lo pierdan. Aquí encontrarán contenido fresco sobre el mundo de las telenovelas turcas, chismes jugosos, análisis de series y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. ¿Listos? Vamos a ello. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es, para muchos, una verdadera telenovela en la vida real. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkencikus, donde protagonizaron una química que traspasó la pantalla. La gente se enamoró de ellos, los shippeó con locura, y empezaron a surgir rumores de una posible relación fuera del set. Y claro, como siempre, los medios de comunicación y las redes sociales hicieron de las suyas, alimentando las especulaciones y los anhelos de los fans. Fotos sospechosas, comentarios en las redes, miradas cómplices, todo parecía indicar que entre Demet y Can había algo más que amistad. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo una relación seria? ¿Realmente se rompieron el corazón? La verdad, como en la mayoría de estos casos, es un tanto difusa y depende mucho de la interpretación que cada uno le dé a los hechos. Lo cierto es que en su momento los rumores de romance eran muy fuertes. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas y de un amor que, según algunos, era inevitable. La química entre ellos era innegable, y se notaba que se llevaban muy bien. Sus interacciones en el set, llenas de sonrisas y risas, alimentaban aún más las especulaciones. Era evidente que existía una conexión especial entre ellos, una chispa que el público percibía y que lo hacía soñar con un romance fuera de la ficción. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación. Ni Demet ni Can hablaron abiertamente sobre sus sentimientos, y siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, al menos en lo que al romance se refiere. Optaron por el silencio o por respuestas ambiguas, dejando la puerta abierta a la imaginación y a la especulación. Pero, ¿qué papel juega esa famosa escapada a Grecia en todo esto? Pues bien, según algunos medios y fuentes cercanas, se dice que hubo un viaje a Grecia, concretamente a la isla de Mykonos, donde fueron vistos juntos. Se habló de una escapada romántica, de momentos de complicidad y, por supuesto, de un amor que estaba a punto de florecer. Se especuló con largas caminatas por la playa, cenas a la luz de las velas y momentos íntimos que habrían afianzado su relación. La prensa del corazón turca se volcó en la cobertura de este viaje, publicando fotos y vídeos que, aunque no confirmaban nada, sí alimentaban las expectativas de los fans. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, o al menos, eso es lo que se rumorea. Aquí es donde entra en juego el supuesto corazón roto de Can Yaman. Según algunas versiones, después de esta escapada, la relación entre ellos no evolucionó como él esperaba. Se dice que Can, que ya estaba muy enamorado, tenía planes más serios para el futuro, incluyendo, quizás, el compromiso y la formalización de la relación. Había imaginado un futuro con Demet, y esperaba que ella sintiera lo mismo. Sin embargo, Demet, en ese momento, tenía otras prioridades o simplemente no sentía lo mismo. Su carrera, su desarrollo personal y quizás otras experiencias ocupaban un lugar más importante en su vida. La verdad, como siempre digo, solo la conocen ellos, pero la versión más extendida es que Demet no correspondía a los sentimientos de Can con la misma intensidad. Esto habría provocado un distanciamiento entre ellos y, según algunos, una gran decepción por parte de Can. Se dice que la noticia de que su amor no era correspondido lo sumió en un estado de tristeza y desilusión. Y no es para menos. Imaginemos la situación, la tensión en el rodaje, los rumores, la atención mediática. Una auténtica telenovela. La presión de la fama, la expectativa de los fans y la dificultad de mantener una relación privada en medio de todo esto, debieron ser factores determinantes. La exposición constante, los comentarios en las redes sociales y la intromisión de los medios de comunicación en su vida privada,
probablemente no ayudaron a la situación. Pero ojo, también hay otras versiones de la historia. Algunos aseguran que la relación nunca fue tan seria como se pintó y que simplemente fueron dos personas que se sintieron atraídas, pero que no llegaron a formalizar nada. Según esta versión, la atracción fue mutua, pero no existió un compromiso emocional profundo. Otros argumentan que la presión mediática y la falta de privacidad jugaron un papel importante en el distanciamiento. La constante persecución de los paparazzi, los rumores y las especulaciones, habrían dificultado el desarrollo de una relación normal, y habrían terminado por desgastar cualquier vínculo. La verdad, como ya he dicho, es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que después de esta escapada a Grecia, y de la finalización de la serie Erkenci-Kus, la relación entre Demet y Can se enfrió considerablemente. Aunque siguieron trabajando juntos en algunos proyectos publicitarios, la cercanía y la complicidad que se veían en pantalla desaparecieron. Las interacciones entre ellos se volvieron más formales y distantes, y la chispa que había existido se apagó. La química que antes emanaba de sus miradas y sonrisas se desvaneció. ¿Y qué pasó con las vidas sentimentales de cada uno? Pues bien, Demet en la actualidad está felizmente casada con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Han formado una pareja muy querida y se les ve muy felices. Su boda fue un evento muy mediático, y se nota que están muy enamorados. Han compartido fotos y vídeos de su vida juntos, mostrando su complicidad y su amor. Can, por su parte, ha tenido varias relaciones, y actualmente se encuentra en una relación con una joven italiana, Diletta Leotta. Ambos han continuado con sus exitosas carreras, cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Han protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento y consolidando su fama. ¿Pero por qué este tema sigue generando tanto interés? Pues bien, creo que hay varios factores. Primero, la química entre Demet y Can era innegable y a la gente le encanta ver a sus actores favoritos enamorados en la vida real. La fantasía de que el amor de ficción se convierta en realidad es un atractivo irresistible para los fans. Segundo, la historia tiene todos los ingredientes de una buena telenovela: amor, drama, rumores y un final triste. La especulación sobre lo que pudo haber sido, y no fue, alimenta la curiosidad y el interés del público. Y tercero, la curiosidad humana, que siempre nos impulsa a querer saber más sobre la vida privada de las celebridades. La fascinación por el glamour y los secretos de la vida de las estrellas es un componente importante de este fenómeno. En resumen, la escapada a Grecia pudo ser el detonante o simplemente un capítulo más en la historia de Demet y Can. La verdad sobre lo que realmente pasó, sobre si se rompieron corazones o no, es algo que solo ellos saben. Lo que sí podemos decir es que su relación, sea lo que sea que haya sido, dejó una huella en el corazón de muchos fans, y que la especulación y el interés en torno a ellos continúan a día de hoy. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la vida real puede imitar a la ficción, y de cómo el amor, el drama y la fama pueden entrelazarse para crear un fenómeno que trasciende la pantalla. Hemos hablado sobre la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, el impacto de la serie Erkenci-Kus en sus carreras y en sus vidas personales, los rumores sobre la escapada a Grecia y las diferentes versiones de la historia. También hemos repasado la situación sentimental actual de cada uno y por qué este tema sigue generando tanto interés en el público. Hemos analizado los elementos de la telenovela en la vida real, y cómo la química entre los actores, las especulaciones de los medios y la curiosidad de los fans contribuyen a la leyenda. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que realmente hubo un romance? ¿Creen que Can se rompió el corazón? ¿Qué piensan sobre la influencia de la fama en las relaciones sentimentales? ¿Creen que la privacidad es un lujo inalcanzable para las celebridades? Díganme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan el próximo vídeo. Estaré analizando otros temas interesantes del mundo de las telenovelas turcas, con más chismes, análisis y sorpresas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Chao. *** profundizando en el análisis ***. Para entender mejor la dimensión de este fenómeno, es importante considerar algunos aspectos adicionales.
El impacto de Erkencikus, la serie Erkencikus fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo. La historia de amor entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, cautivó a millones de personas. La química entre los actores fue un elemento clave del éxito de la serie. La gente se identificó con sus personajes y soñó con un amor tan apasionado y romántico. La serie generó una base de fans muy leal, que seguía cada detalle de la vida de los actores. La presión mediática la fama repentina y el éxito de la serie sometieron a Demet y Can a una gran presión mediática. Los paparazzi los perseguían constantemente y la prensa del corazón analizaba cada uno de sus movimientos. La falta de privacidad dificultó el desarrollo de cualquier relación y generó una tensión adicional. Los actores se vieron obligados a proteger su intimidad y a lidiar con rumores y especulaciones constantes. El papel de las redes sociales. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la construcción de la leyenda de Demet y Can. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos y vídeos, y analizaban cada detalle de sus interacciones. Los hashtags como #CanDemet y #Erkencikus se hicieron virales, y los fans expresaban su apoyo y sus deseos de ver a la pareja junta. Las redes sociales amplificaron los rumores y las especulaciones, y crearon una comunidad virtual que se alimentaba de la historia de amor. La cultura de los chips. El fenómeno de los chips, es decir, la tendencia a emparejar a dos personas y desear que tengan una relación sentimental, es muy común en el mundo del entretenimiento. Los fans crean sus propias narrativas y se involucran emocionalmente en la vida de sus ídolos. Los chips generan una gran cantidad de contenido en las redes sociales y contribuyen a mantener el interés en la pareja. El legado de la historia. Aunque la relación entre Demet y Can no se concretó, su historia dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La química que existió entre ellos, la belleza de la serie y la pasión que despertaron en el público, convirtieron su historia en un fenómeno cultural. Su historia sigue siendo un tema de conversación y de especulación, y es un ejemplo de cómo el amor, la fama y el drama pueden crear una leyenda que perdura en el tiempo. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una muestra de cómo la realidad y la ficción se entrelazan en el mundo del espectáculo. La escapada a Grecia pudo ser un punto de inflexión, pero lo importante es que su historia, haya sido o no un romance consumado, dejó una marca en el corazón de los fans. La especulación, el interés y la curiosidad en torno a ellos continuarán mientras el público siga soñando con el amor y el drama de las telenovelas turcas.